Bien, los conceptos que vamos a revisar son los que se muestran en pantalla y algunos otros que vamos a seguir viendo en las diapositivas siguientes. El primer concepto es la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco es lo que nosotros llamamos comúnmente y llamábamos siempre temperatura. Le agregamos lo de bulbo seco, enseguida vamos a ver por qué, porque cuando definamos lo que es temperatura de bulbo húmedo. No es otra cosa que la temperatura que se mide de una forma típica con un termómetro de alcohol, de mercurio, de lo que sea, con un termopar, un termómetro digital, lo que sea. Esta es la temperatura de bulbo seco. ¿Dónde se ve la temperatura de bulbo seco? En un diagrama de aire-agua. Se ve aquí. Es lo que vemos. A ver. Lo que vemos aquí abajo. Dice temperatura de bulbo seco en abscisas. Por ejemplo, aquí, todo lo que corresponde a esta línea, 15 grados centígrados. ¿Sí? Todo lo que está en esta vertical, este valor de abscisas, 40 grados centígrados. ¿Ok? Temperatura de bulbo seco. Aquí llamamos humedad absoluta. De ahora en más vamos a trabajar, es muy interesante, casi siempre con la base de aire seco, kilogramo de aire seco, base aire seco. ¿Por qué? Porque si estamos en un proceso de secado o lo que sea, la masa total de aire va a estar variando. ¿Sí? Una cosa, vamos a poner que aquí estoy metiendo esto, tengo kilogramos de aire sin agua o kilogramos de aire seco que están siendo acompañados por una determinada cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de agua va a ir variando a medida que más agua se vaya acoplando al sistema porque se va evaporando, por ejemplo. Entonces, no trabajamos con los kilogramos totales del sistema que son el aire seco más el agua. Trabajamos solamente con la base que es constante, que es la cantidad de aire seco. ¿Qué es la humedad absoluta? No es otra cosa que la cantidad de agua como vapor que tiene el sistema, la cantidad de agua como vapor que tiene el sistema respecto a la cantidad de aire seco que tiene el sistema. Entonces vamos a suponer que tenemos una humedad absoluta de 0,001. ¿Qué fracción molar de agua, másica de agua tendremos? Y si tengo 0,001 de agua, la fracción másica sería masa de agua respecto a la masa total, ¿verdad? Entonces sería masa de agua 0,001. ¿Y cuál es la masa total? Por cada 1 kilogramo de aire seco hay 0,001 kilogramos de agua. Con esto podríamos calcular fácilmente pasar de la humedad absoluta, que es kilogramos de agua, por kilogramos de aire seco, podríamos pasar fácilmente a kilogramos de agua por kilogramos totales o kilogramos de aire húmedo, si quieren, ¿verdad? Que vendría a ser la fracción másica. Se puede pasar sin ningún problema de uno a otro. ¿Qué es la humedad absoluta? Representa la cantidad de agua por unidad de aire seco que hay en el sistema, y en el diagrama ciclométrico esto se ve en ordenadas. Fíjense aquí, contenido de humedad, kilogramo de agua vendría a ser por kilogramo de aire seco, humedad absoluta. Las ordenadas, aquí por ejemplo esta ordenada, perdón, este valor de ordenadas tiene 0,018 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Cualquier punto sobre esta línea, entonces este punto que tendría, estaría a la temperatura de 40 grados centígrados, bulbo seco, y 0,018 de humedad absoluta. Ya definimos con dos valores. Ya sabemos que este punto es único, es irrepetible, ¿verdad? Es el único. Tiene otros valores que vamos a ir viendo qué son y dónde se leen. Pero este punto con 2 ya está definido. ¿Por qué? Porque la presión, habíamos dicho, está constante. Entonces la humedad absoluta leemos en ordenadas, la temperatura de bulbo seco en abscisas. ¿Ok? Seguimos. Vamos a definir lo que sería entonces la humedad relativa. ¿A qué es igual la humedad relativa? Y la humedad relativa se define como la presión parcial del agua que se está teniendo en el sistema respecto a la presión de saturación, es decir, la presión que tendría si el sistema estuviera saturado en agua, pero este saturado no es la saturación que nosotros conocemos en el típico diagrama TS, no es esta saturación. Es cuando la presión de vapor que ejercería el agua en esa mezcla de aire a la temperatura en cuestión, si el aire ya no pudiera contener más agua. Vamos a suponer que tengo una cantidad de aire acá determinada. ¿Sí? Está el aire acá. Y está saturado. Tiene agua y está saturado.
Es decir, cualquier gotita de agua que yo meta a este sistema, ¿qué va a pasar? De agua, ya sea líquido o vapor que meta, va a condensar. ¿Sí? Va a quedar como líquido. Entonces eso significa que esto está saturado a la temperatura en cuestión. Y esa presión que ejerce esa agua, ¿sí?, en ese sistema, a esa temperatura en cuestión, es la presión si el aire estuviera saturado de agua. Entonces, la humedad relativa vendría a ser cuánta presión de agua tengo en el sistema a la temperatura en cuestión respecto a la que tendría si el sistema estuviera saturado en agua. Es decir, que ya no podría contener más agua. No es la saturación de vapor saturado, líquido saturado que conocen. Es saturado en términos de que agotado en agua. Ya tiene lo más que puede tener. Entonces, esa humedad relativa, porcentual, ¿verdad?, vendría a darme el indicador de cuánta agua todavía ese aire puede contener a la temperatura en cuestión. Eso es demasiado importante antes de que empiece a condensar. ¿Dónde se lee eso? Eso se lee por aquí. Vamos a suponer que tengo aire a 35 grados centígrados, bulbo seco. Estoy acá, en esta línea. Y que tengo, digamos, humedad absoluta de 0,07. Estas líneas que se ven por aquí, fíjense, dice 30, 40, vendrían a ser las líneas de humedad relativa, 50, 60, 70, 80, 90. En este punto en el que yo acabo de indicar, significa que tengo el 20% nomás del agua que este sistema de aire a 35 grados centígrados podría contener antes de estar saturado en agua, antes de no poder contener más agua. ¿Ok? Obviamente las líneas que están acá es la curva de saturación y me viene a representar el aire que ya no puede contener, que tiene más agua, que tiene la máxima cantidad de agua que podría tener en sí mismo. No hay más agua que poder tener, está lleno de agua. Entonces vamos a suponer que yo estoy en este punto, 20%. O vamos a suponer que yo mejor estoy en otro. Estoy a 15 grados centígrados y 100% de humedad relativa. Estoy en este punto, 100% de humedad relativa. Dos valores que di, valor de temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Hace rato había dado valor de temperatura de bulbo seco y humedad absoluta. Ahora di bulbo seco y humedad relativa. Estoy en este punto. ¿Qué pasa si le pongo una gotita más de aire, de agua a esto? Y va a condensar. Tiene la máxima cantidad que puede tener. Este que estaba a 20, ¿puede tener más agua? Sí, muchísima todavía. Muchísima, ¿ok? Bien. Seguimos. Punto de rocío.